Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiero hablarles bajo el tema, bajo el cuidado pastoral de Jesús. Esta semana, hermanos, quiero contarles que Dios nos habló a nuestro corazón sobre dos cosas que Dios quiere que usted y yo sepamos, y más que saberlo, porque creo que ya lo sabemos, que lo podamos aplicar a nuestra vida. Número uno, Dios nos habló y nos dijo que los padres, todos los que estamos aquí como padres, debemos clamar fuertemente por los hijos. Y una vez más el Señor me llevó a esos dos versículos que leímos el domingo pasado en el libro de Lamentaciones, y lo vamos a recordar aquí porque Dios urgió en mi corazón decirles que Él quiere que nos levantemos para clamar fuertemente por nuestros hijos. No se trata de una oración de 5 minutos, no se trata de una oración a la hora del café, se trata de un clamor fuerte por la vida de nuestros hijos que están en grave peligro. Y una vez más nos llevó a este pasaje de Lamentaciones 2:11 que dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Y el segundo versículo, en el 19: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ahí dependerá de cada padre, de cada uno de los que estamos acá, aceptar esta palabra que viene de Dios y levantarnos para clamar fuertemente por la vida de nuestros hijos y de los niños de esta nación del Salvador. Lo segundo tiene que ver, hermanos, de ahí surgió este mensaje que voy a compartir con ustedes, basado en este pasaje de la Escritura. Porque también Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos, aprendamos a vivir confiados en su ministerio pastoral continuamente. Esto surgió porque yo estaba pidiéndole al Señor, estaba orando, y sobre todo una pregunta que yo le hice al Señor, porque en estos últimos días hemos visto, hermanos, que hay mucha necesidad, mucho clamor, mucho problema, mucha angustia, mucha desesperación, tremendas situaciones en la vida de la iglesia. Y yo le dije: Señor, ¿por qué hay tanto sufrimiento y necesidad en la vida de tu iglesia? Señor, ¿por qué hay tanta situación difícil que agobia a la vida de tus hijos? Y el Señor habló a mi corazón citando este versículo que algunos de ustedes lo conocen, de Juan 16:33. Aquí dice el Señor que sus hijos en el mundo tendremos aflicciones. Cada uno de nosotros en el mundo en el que vivimos tendremos aflicciones. Pero ¿qué dice a continuación el Señor? Más confiad, porque yo he vencido al mundo. Es decir, que hay dos cosas fundamentales acá en la respuesta de Dios a esa pregunta que a lo mejor usted también se la ha hecho. La primera es que mientras estemos en el mundo, aún incluyendo a los hijos de Dios,
porque no es cierto que los hijos de Dios no vamos a padecer persecución. No es cierto que los hijos de Dios vamos a caminar en alfombra roja las 24 horas del día, todos los días. No es cierto que cuando hay un problema, hay una aflicción en la vida de los hijos de Dios, es porque estén en pecado o porque estén en una relación inadecuada con el Señor. Tendremos aflicciones mientras estemos en este mundo, pero lo segundo es lo poderoso, que es lo que yo voy a compartir hoy con ustedes. Pero el Señor dice: en medio de tu aflicción, yo estoy contigo. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero hermanos, tenemos que aprender a confiar, a caminar confiadamente en el pastorado, en el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en la importancia, hermanos, de este mensaje en el libro de los Salmos. El contenido de los libros de los Salmos es sumamente poderoso, hermano. Mire, Dios nos habla de tantas cosas bellas en el libro de los Salmos. Este salmo forma parte de 3 salmos mesiánicos que están uno tras el otro. El primer salmo mesiánico es el capítulo 22. En este capítulo encontramos dos lamentos o 2 clamores de Jesús, porque si apunta a la obra de Cristo, del Mesías. El primer clamor que encontramos en el Salmo 22 es el clamor del Mesías que sufre, lo que implica, hermanos, el dolor del Calvario. Aquí usted va a encontrar un clamor del Mesías por el dolor que implica el haber llevado el pecado, las maldiciones, los problemas, los fracasos, las miserias y todo lo que le ocurre a la raza humana desde que fue creada hasta el momento y hasta el final. Ahí hay un grito de dolor por el Mesías, del Mesías. Pero por otro lado hay un grito de victoria. ¿Por qué? Porque ahí mismo donde el Mesías sufrió el más profundo dolor, ahí también en esa misma cruz Él ganó la victoria de los siglos. Porque con su muerte en la cruz del Calvario, Él consumó el plan divino. Y ahí encontramos ese grito de victoria. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesús en la cruz exhibió públicamente la derrota de Satanás y la victoria del pueblo de Dios. Luego nos vamos al Salmo 23, que habla del pastor, el pastor que protege, el pastor que cuida, el pastor, hermanos, que sustenta la vida de sus ovejas. En el Salmo 22 vemos a Cristo triunfando en la cruz, pero en el Salmo 23 vemos a Cristo aquí, como lo están esta mañana aquí con nosotros. Lo vemos pastoreando, lo vemos metido con cada oveja donde clama su nombre. Lo vemos en el hospital, lo vemos en la clínica, lo vemos en la calle, lo vemos en la recámara, lo vemos en la plaza, lo vemos, hermano, en cualquier lugar donde usted y yo nos movamos. El buen pastor en el Salmo 23 está en medio de su pueblo, está en medio de su iglesia. No se trata de una información sobre Cristo, no se trata, hermano, de una historia sobre Cristo, no se trata de una admiración de lo que Él hizo hace más de 2000 años sobre la faz de la tierra. Se trata de sentir que Él camina contigo, que Él está contigo, que Él pelea contigo, que Él te ayuda en medio de la necesidad, de la flaqueza, de la adversidad que usted y yo vivimos diariamente en nuestra vida. Se trata de un Cristo vivo, de un Cristo, hermano, que se mueve en medio de su iglesia para guardarla, para protegerla, para sustentarla y para animarla. Y el otro salmo, el Salmo 24, habla del gran pastor. Oiga bien, el gran pastor Jesús, que continuará pastoreándonos más allá de la muerte. Gloria a Dios. Porque el pastorado de Cristo
hermano, no se limita a lo que usted y yo vivamos, no se limita a la historia de la iglesia sobre la faz de la tierra. No, Él seguirá siendo su pastor y el mío en la eternidad. Él seguirá el Rey de gloria, hermano, seguirá siendo nuestro Dios y nuestro sustentador más allá de la muerte. Vea qué interesante, hermanos, la relación de pastor y las ovejas en los rebaños era muy cercana. Es más, el pastor y la oveja convivían juntos. El pastor vivía entre las ovejas vivían alrededor de su pastor. El pastor se convertía en el protector, en el proveedor, en el médico, en el guía, en el líder y mucho más para sus ovejas. La figura del pastor dentro del rebaño era sumamente, hermanos, importante, porque prácticamente era la persona que cuidaba en todo sentido a las ovejas del redil. Era tan cercana y vital la relación entre el pastor y la oveja que se volvía imposible que el pastor viviera sin las ovejas y las ovejas vivieran sin el pastor. Era tan cercana la relación del pastor con las ovejas que a cada oveja él la identificaba y la llamaba por nombre. Imagínese usted un rebaño de 100 ovejas como la que encontramos en Lucas 15, y resulta que Perlita se le perdió al Señor, y cuando él llama dentro del redil, llama a Perlita y Perlita no responde. Entonces ahí se activa el sistema de alarma en el corazón del pastor y dice: Perlita no está entre las ovejas del redil. Entonces él deja al portero y le da las recomendaciones necesarias al portero del redil, y él va en busca de Perlita, que se le ha perdido, y tiene que encontrarla. ¿Por qué? Porque a cada oveja el pastor la llamaba por su nombre. Era tan cercana la relación del pastor y las ovejas que las ovejas solamente respondían a la voz del pastor. Si algún extraño trataba de llamarlas, trataba de sacarlas del redil, las ovejas no obedecían, porque ellas habían aprendido a identificar. ¿Por qué? Porque la cercanía, la intimidad era tan grande entre el pastor y las ovejas que solamente respondían a aquella voz que fuera la voz de su pastor. Ahora, esta relación, hermanos, que vemos tan bella en lo que era el trabajo pastoral de aquel tiempo, el Espíritu de Dios la trae al corazón de la iglesia, al corazón de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, para que nos demos cuenta, amado hermano, la relación tan cercana. Es que esto no se trata de una religión, no se trata de ir a cumplir un día X a la iglesia y luego olvidarnos de Dios. No se trata de aprender algunas disciplinas, hermanos, teológicas. No, se trata de entrar en una relación muy íntima, muy personal, muy dependiente del Señor en nuestra vida. De ahí que este mensaje del pastorado de Dios, de Jesús sobre nuestra vida, el cuidado que Él tiene sobre nuestra vida, es de suma importancia. Y quiero que veamos tres cosas en este capítulo 23. Número 1, dice el versículo 1: Jehová es mi pastor. Hermano, cuán importante es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios representa su persona. Cuando usted clama a Dios en el nombre de Jesús, usted está clamando a ese Dios vivo y poderoso que fue capaz de venir del cielo para salvar su alma y salvar la mía. Muchos de los cristianos hemos tenido problemas serios en cómo batallar con la vida diaria, en las aflicciones, hermanos, cotidianas, precisamente porque no hemos asimilado y no hemos traído a nuestro corazón el valor y el poder que tiene el nombre de Dios, que es el que nos pastorea.
El nombre Jehová significa el que soy, significa el que es, significa el eterno. El nombre implica la realidad de Dios en medio de su iglesia, implica la santidad de Dios, implica el poder de Dios, implica la eternidad de Dios, implica la grandeza de Dios, implica también la fidelidad de Dios, implica también la ayuda de Dios, el refugio de Dios. Es decir, que cuando nosotros decimos Jehová es mi pastor, usted está diciendo yo vivo bajo la cobertura de un Dios todopoderoso, de un Dios grande. El nombre de Dios llegó a manifestarse en la Biblia por su carácter y sus acciones. De ahí que cuando clamamos al nombre de Dios, hermanos, estamos clamando al carácter divino y a la intervención de Dios, sus acciones a favor de nuestra vida. Y mire qué poderoso y qué precioso, hermanos, lo que vemos en la Biblia. Por eso que encontramos en la Biblia el nombre de Dios asociado con su carácter y con sus obras. Recordemos algunas: Jehová Jireh, el Dios que provee; Jehová Nisi, el Dios que te defiende; Jehová Shalom, el Dios de tu paz; Jehová Sama, el Dios que está contigo en toda circunstancia; Jehová Sidkenu, el Dios que hace justicia; Jehová Rafa, el Dios que sana todas tus dolencias; Jehová Roi, el Dios que te pastorea; Jehová Sabat, el Dios de los ejércitos que pelea tus batallas. El nombre de Jehová lo encontramos en Elohim, que significa el Dios en su poder y en su fuerza creadora y sustentadora de todas las cosas. El Elión, que significa el Altísimo, el que está sobre todo trono, todo principado, toda potestad, el soberano, de quien no hay mayor. El Olam, que es el Dios eterno, que habita en la eternidad. El Roy, el Dios fuerte, que te ve en la oscuridad, que te ve en tu batalla, que te ve en tu necesidad. El Shaddai, el nombre Shaddai significa Dios todopoderoso, para quien no hay nada difícil. El Dios de milagros, el Dios de poder. Adonai, el Señor, el soberano, del cual se traduce en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra Kyrios. Adonai en el hebreo significa el Señor, y Kyrios en el griego implica también el Señor. Hablando del señorío de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Vea qué lindo Jehová en los Salmos. ¿Cuántas veces usted ha leído los Salmos? Vea lo que hay en los Salmos. Jehová mi escudo, Salmo 3:3. Jehová mi salvación, Salmo 7:1. Jehová mi roca y mi castillo, Salmo 18:2. Jehová mi luz y mi salvación, Salmo 27:1. Jehová el que me libra de la aflicción, Salmo 34:19. Jehová el que defiende mi causa, mi abogado, capítulo 43 versículo 1. Jehová mi amparo y mi fortaleza, Salmo 46:1. Jehová mi rey soberano sobre toda la tierra, 47:2. Jehová el juez de toda la tierra, Salmo 56. Jehová el Dios de perdón y de restauración, Salmo 51:1. Dios como escudo, Salmo 3:3. Dios como roca, Salmo 18:2. Dios como rey, Salmo 44:2. Dios como pastor, Salmo 81. Dios como juez, Salmo 7:11. Dios como refugio, Salmo 62:7. Dios como fortaleza, Salmo 71:3. Dios como vengador, Salmo 26:1. Dios como creador, Salmo 8:1. Dios como libertador, Salmo 37:39. Dios como sanador, Salmo 32. Dios como protector, Salmo 5:11. Dios como proveedor, Salmo 78:23. Dios como redentor, Salmo 7 versículo 2. De tal manera que cuando usted y yo decimos Jehová es mi pastor, estamos diciendo todo esto. Él es escudo,
Él es rey, Él es pastor, Él es tu juez, Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él es tu vengador, Él es tu creador, Él es tu libertador, Él es tu sanador, Él es tu protector, Él es tu proveedor, Él es tu redentor. Y hay mucho más en la palabra de Dios, hermanos, de lo que significa esa declaración: Jehová es mi pastor. Yo no estoy en contra de la consejería. Es más, es un privilegio para los pastores dar consejería, orar por los hermanos, darles un consejo de la palabra de Dios. Es sumamente importante, es un placer, un deleite, una bendición el poder ayudar a la iglesia en la consejería. Pero, amado hermano, el peligro en el cual no debemos de caer es que nos volvamos adictos a la consejería. Pero para ello necesitamos aprender nosotros a vivir bajo el pastoreo de Cristo. Que usted aprenda de que el Señor está con usted en la batalla. Que usted aprenda, hermano, que el Señor está ahí en la cabecera. Que usted aprenda que el Señor está ahí en la cocina. Que usted aprenda que el Señor está ahí en la habitación de los hijos. Que usted aprenda que en el despacho ahí está el Señor. Que usted aprenda que en el hospital ahí está el Señor. Que usted aprenda que en la batalla con sus hijos ahí está peleando Él por usted. Es decir, amado hermano, que nos demos cuenta que Jehová, Él está pastoreando a su iglesia. La iglesia no está desprovista, hermanos, del cuidado de Cristo. Es más, Cristo está aquí esta mañana, está a su lado. Él te ayuda, Él te bendice, Él te levanta. El problema, hermanos, es que necesitamos hacer a Jesús el pastor de nuestra vida, porque una diferencia es tener conocimiento de lo que es Dios, de lo que significa Dios en nuestra vida, y otra cosa es vivir con el Señor. Por eso David no dice Jehová es pastor. ¿Cómo dice él? Jehová es mi. Ese es el problema. Si no estamos viviendo, hermanos, cada uno de nosotros en lo particular, en lo personal, si usted no ha hecho a Jesús el pastor de su vida, si usted no lo ha invitado, si usted no le ha entregado voluntariamente su vida al cuidado pastoral de Cristo, si usted, hermano, no ha depositado toda su vida, toda su esperanza, todo lo que es, lo que tiene, lo que será en las manos de Jesucristo a través de un acto voluntario de rendimiento, de entrega, ese será un problema, porque, hermanos, la batalla es dura. Por eso es que yo decía: Señor, Señor, ¿por qué hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto problema, tanta situación en la vida de tu iglesia? ¿No somos tus hijos acaso? Señor, ¿no tenemos tu bendición acaso? Pero Dios dice: cada uno tiene que hacerme a mí su pastor. Y ahí, hermanos, se marca una tremenda diferencia. Hacer a Dios el pastor de nuestra vida es una decisión inteligente. Porque no es inteligente ser enemigo de Dios, pero sí es inteligente ser amigo de Dios. Y más que amigo de Dios, ser hijo de Dios. Y tener y poner la vida, amado hermano, en las manos preciosas del Señor, que es lo que han hecho los papás que vinieron hoy acá. ¿Qué han hecho? Es poner la vida por un acto de fe, poner la vida de sus hijos en la mano del Señor. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor. Hay muchas personas que les agrada el evangelio, escuchar la palabra de Dios, y está bien, pero no es suficiente. No es suficiente ser oidores, no es suficiente que usted venga a la iglesia, que reciba un mensaje que le agrade, que le guste, que le ayude. No es lo mismo, no es suficiente. Es necesario hacer a Dios el pastor de la vida. Es necesario meter, como dijo alguien, a Jesús en mi casa, en la casa de mi corazón. Es una decisión inteligente, pero también, hermanos, hacer a Dios el pastor de nuestra vida es una decisión voluntaria. Por nuestra voluntad nos vamos a ir al cielo, o por nuestra voluntad nos iremos a condenación. ¿Quién decide, Dios o yo? ¿Quién decide, Dios o yo? Decidimos cada uno de nosotros.
Porque la palabra de Dios dice claramente, amado hermano, que Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero es importante que cada persona, de una manera personal y voluntaria e inteligente, pongan su vida al cuidado de este pastor divino del cual nos habla el libro de los Salmos, de ese pastor poderoso, de ese pastor fiel, de ese pastor sustentador, guardador, cuidador, de ese pastor que llevará nuestra vida, hermanos, también a la eternidad, que seguirá pastoreando nuestra vida en la eternidad. Hacer a Dios el pastor de nuestra vida es una decisión beneficiosa, porque el Señor, hermanos, tiene perdón, el Señor tiene salvación, el Señor tiene vida eterna y todas las bendiciones que usted encuentra en la Biblia. Algunos dicen que son 3,000, otros dicen que son 5,000, otros dicen que son 10,000 promesas que hay en la palabra de Dios para los hijos de Dios, y todas ellas son nuestras. Todos los beneficios, hermanos, del Calvario, todo lo que surgió de ese grito angustioso de Cristo cuando entregó su vida, hermano, por la humanidad en la cruz del Calvario, que los cielos fueron abiertos, todo lo que hay, hermano, en el corazón de Dios, en el cielo, todos esos beneficios vienen a la vida de aquellos que han hecho a Cristo el Señor de sus propias vidas. Pero es necesario tomar una decisión personal para que usted pueda decir como David: Jehová es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir hoy, esta mañana: Jehová es mi pastor? Porque un día yo le dije a Jesús: Jesús, mi vida es una ruina desde la cabeza hasta los pies. Te pido que vengas a mi corazón, te entrego mi vida, te rindo mi vida, Señor. Toma, Padre, estos 1000 pedazos de mi vida y reconstrúyela. Y cuando usted clamó, cuando usted habló, porque la Biblia dice que es necesario confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, porque ahí está la victoria contra el pecado. Dice la palabra que todo aquel que confiesa esta verdad será salvo. Amén. ¿Por qué? Porque a través de esta declaración estamos declarando a Cristo el Señor de nuestra vida, el pastor de nuestra vida. Le estamos entregando la llave, el timón, el control de nuestra vida a aquel que sabe qué hacer con nuestra vida. Amén, amado hermano. Mire, sabe que los seres humanos no sabemos qué hacer con la vida. Por eso hay tanta ruina en la humanidad. Fuera orgullo, hay que reconocer que el hombre no puede gobernar ni dirigir su vida. Hermano, tenga cuidado usted con los cursos de motivación personal. Mire, hay una motivación personal que puede ser útil para el desarrollo del trabajo, el desarrollo, ¿verdad?, de la persona, la autoestima. Todo eso es bueno, pero tenga mucho cuidado con ello, porque prácticamente los cursos de motivación, el fondo de eso es llevar al hombre a controlar su propia vida. Y nadie puede controlar su propia vida. Usted no puede controlar su presente, mucho menos el futuro. Pero le cuento, hay alguien que sí puede controlar nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad, y se llama Jesucristo. Y cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, al pastorado de Cristo, amado hermano, usted y yo la tenemos de ganar. Gloria al Señor. Usted y yo vamos a triunfar si nuestra vida está bajo el gobierno de Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios en estos minutos que encontramos en el pastorado de Cristo? Hay 7 cosas aquí, hermano. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Significa plenitud. Jesús suple cada necesidad. Jesús llena todo vacío del corazón del hombre, porque Él es la plenitud. El apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice que en Él, en Jesús, estamos completos, porque en Él habita la plenitud de la deidad, y usted y yo estamos completos en Él. Toda persona que trate de llenar el vacío existencial de su vida, toda persona que trate de llenar con el amor de una mujer, el amor de un hombre, el amor de un hijo, el amor de un padre, el amor de un esposo o de un cónyuge, el amor, el aprecio de los demás, el dinero,
las drogas, el placer sexual y todo, hermano, lo que el mundo puede ofrecer, no va a poder llenar el vacío de su corazón, porque en todas esas cosas no hay plenitud. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra vida al cuidado de Dios, al cuidado de Jesús, dice: nada me faltará. Amado hermano, nada va a faltar en la vida, en el corazón de toda persona que hace a Cristo el Señor de su vida. Dijo Pablo en Efesios 1:23: en quien habita toda la plenitud. Jesús es en el que habita la plenitud, y dice: y que todo lo llena. Amado hermano, Jesús todo lo llena. Es por eso que cuando una persona viene a Cristo, su vida cambia. Puede ser que esté viviendo en problemas mayores que los que vivía cuando vivía sin el Señor. Puede ser que la batalla sea más recia hoy en día, pero esta persona aprende a vivir confiada. ¿Por qué? Porque la plenitud de Jesús está llenando cada necesidad de su vida. Amada hermana, no busque la plenitud para la felicidad en alguna persona o en cosas materiales. Búsquela en Jesús. El otro beneficio, el versículo 2 dice: me hará descansar. El descanso. Jesús es nuestro reposo. Él es reposo para el alma angustiada. Es reposo para aquel que tiene sus emociones alteradas. Es el reposo para aquel que está fatigado, para aquel que está cansado, para aquel que no tiene fuerzas más para seguir adelante. De ahí el llamado que el Señor nos hace en su palabra. En Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y eso fue lo que me dijo el Señor: mi pueblo está trabajado y cansado. Hay cosas que usted y yo no podemos resolver. Hay enfermedades que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Hay circunstancias que van más allá de nuestra decisión y de nuestra capacidad de poder controlarlas. Pero hay un Dios poderoso que sana las imposibilidades. Hay un Dios poderoso que cambia, hermano, los escenarios que nosotros no podemos cambiar. Hay un Dios poderoso que cambia a las personas que no podemos cambiar. Hay un Dios poderoso, hermanos, que puede ayudarnos en nuestra imposibilidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descansar. Amado hermano, reposa en Cristo. Él es su descanso. Por favor, no batalle contra la imposibilidad. Sencillamente descanse en el Señor y Él hará. Hará lo imposible. Hará lo que usted y yo no podemos hacer. Hará, hermanos, más allá de lo que nosotros podemos esperar. Por eso en Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. Hay aquí un hijo de Dios que ya no tiene fuerza ninguna. Hay un hijo de Dios aquí en esta mañana que ya no tiene fuerzas para proseguir. Jesús, el buen pastor que está aquí, nos da fuerzas y multiplica la fuerza para que usted y yo continuemos en esta batalla, porque la batalla no ha terminado, la carrera no ha terminado. Cuando estemos en la presencia de Cristo habremos terminado la carrera. Cuando Jesús venga habremos terminado la carrera. Mientras tanto necesitamos aprender a descansar en el Señor, amado hermano, y permitir que Él haga, permitir que Él nos dé la victoria. Por favor, no pelee en sus propias fuerzas, porque se va a desmayar, porque usted va a claudicar en el camino. Dele un espacio al Hijo de Dios para que Él le dé la fuerza que usted necesita, amado hermano, para proseguir en esta carrera espiritual. El tercer beneficio, dice el versículo 3: confortará mi alma. Jesús, el buen pastor, nos da fortaleza. Él levanta al caído. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el que nos da, hermanos, el confort, nos da la fortaleza para poder proseguir en nuestra vida. En el Salmo número 20, versículos 7 y 8, dice que algunos confían en carros y otros en caballos. ¿Qué significa eso? En el poder humano.
en el cuello, en la ayuda del amigo. El amigo que se olvidó cuando llegó a la gloria, cuando llegó a la eminencia. Unos confían en carros, otros en caballos. El que confía en su dinero, el que confía en su inteligencia, el que confía en sus títulos, el que confía en su capacidad, hermano, humana. Todo esto es bueno, pero tiene su lugar en las manos del Señor. Dice, ellos flaquean y caen. Más los que esperamos en el Señor, nos mantendremos en pie. Él hará que su pueblo se mantenga en pie. Él hará que su iglesia, amado hermano, se mantenga en pie en medio de la batalla. Este país vive una batalla, si usted se ha dado cuenta o no, hermano, pero esta nación vive en una batalla espiritual, y los únicos que estarán en pie son aquellos que serán confortados por el divino pastor, y que estamos confiando, hermano, no en la sabiduría y recursos del hombre para levantar esta nación, sino en el poder de un Dios bueno, de un Dios de misericordia, de un Dios, amado hermano, que va a bendecir este pueblo más allá de nuestras expectativas. Pero Él va a confortar la vida de su iglesia en medio de la batalla. El otro beneficio, el beneficio número 4, en la segunda parte del versículo 3, dice: me guiará por sendas de justicia. Jesús es el que da dirección correcta para nuestras vidas. Dice Proverbios 14:12: hay camino o caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin de ellos son caminos de muerte. Hay caminos de muerte. Por esa razón es importante lo que dice Juan capítulo 8:12. Dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús no se va a perder. El que sigue a Jesús va en la dirección correcta para el éxito de su vida, para el desarrollo pleno de su vida. ¿Por qué? Porque ha puesto su mirada en aquel que es la luz del mundo. Por eso también en el capítulo 14 versículo 6 Jesús declara y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie se va a extraviar hacia el Padre si viene a través de mí. Entonces Él es nuestra guía, hermano. El Señor Jesucristo tiene la sabiduría, tiene el conocimiento, tiene el poder, tiene la capacidad para guiar a nuestra vida a la máxima potencia, para que usted y yo podamos desarrollar todos los propósitos, los planes de Dios para nuestra vida. Él, hermanos, nos guiará. Dice la Escritura que el ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el agujero, en el hoyo. La persona que sigue al líder equivocado, la persona que sigue a la persona, a la filosofía equivocada, ambos caerán en el hoyo. Pero aquellos que ven a Cristo, aquellos que han aceptado el pastorado de Cristo en su vida, aquellos que han aceptado la gracia de Dios en su vida, van a seguir a Cristo, y Él los va a llevar, amado hermano, a vida eterna. Los va a llevar a la tierra prometida, los va a llevar a la gloria de Dios, a la bendición de Dios. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo permanezcamos bajo el cuidado pastoral de Cristo. Beneficio número 5, versículo 4: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesús nos anima, Jesús nos motiva, Jesús nos ayuda para seguir adelante en medio del desaliento. ¿Cuántas circunstancias nos desalientan, nos desaniman para seguir adelante? Visitábamos con el hermano Héctor esta semana a un hermano que está pasando una prueba prolongada. Es más, él lleva contados los días, porque el día que llegamos nos dijo: tengo 3 meses y 5 días de estar en esta prueba. Pero sabe, amado hermano, él nos dice: hoy soy diferente a hace 3 meses con 5 días, porque Dios me trajo a este retiro espiritual.
Me trajo para enseñarme lo que yo había leído en la Biblia de una manera ligera. Me ha traído para enseñarme en este lugar por más de 3 meses de que Él es mi ayuda, de que Él es mi confianza, de que Él está conmigo, de que Él va a guardar de mis hijos, va a guardar de mi familia, va a guardar de mi salud. Él va a levantar mi vida. Yo sé, estoy totalmente seguro. Es decir, lo que ha pasado en la vida de mi hermano es que en medio de esa prueba prolongada que él ha estado viviendo por más de 3 meses, ha visto, ha sentido que la gloria de Dios está con él allí, ahí donde él está. Y amado hermano, esto le pasó también a Jeremías cuando él estaba en aquella cisterna por predicar el evangelio. La amenaza del enemigo vino contra él y lo metieron en una cisterna. Y en su desaliento, en su desánimo, porque él pensaba de esta manera, él decía, muy parecido a nosotros, él decía: yo soy un siervo de Dios, Dios me llamó a predicar la palabra, Dios me llamó a llamar a este pueblo a Él, pero el resultado de hacer la obra de Dios, de ser hijo de Dios, de ser siervo de Dios, de cumplir una misión divina, lo que he recibido es reproche, resistencia, amenazas, y ahora en esta cisterna. Pero cuando él estaba pensando de esa manera, desalentado, dice que Dios se hizo presente. Dios se hace presente ahí, hermano, donde hay desaliento. Dios se hace presente ahí donde el pueblo de Dios desmaya, ahí donde el pueblo de Dios, hermano, sufre. Yo pude ver a Dios ahí con mi hermano mientras orábamos, con hermano Héctor. Pude ver la presencia de Dios ahí al lado de ese siervo por más de 3 meses en tribulación, pero ahí estaba el Señor. Y lo mismo sucedió con Jeremías mientras él manifestaba su desaliento al Señor. Mire qué lindo es el Señor, porque a veces nosotros proferimos nuestro desaliento, nuestra inconformidad en la situación que estamos viviendo, pero como Él nos entiende, porque Él es nuestro pastor y Él conoce nuestro corazón, y Él dice: voy a dejar hablar para que hable, se desahogue, pero yo sé que lo que necesita es un toque de mi mano, lo que necesita es un momento de poder, es un momento de que vea mi gloria, que vea que yo estoy con Él, que sus ojos sean abiertos para que vea que en medio de su tribulación y de su angustia yo estoy con Él. Gloria al Señor. Y cuando él estaba, hermano, manifestando su desaliento, el Señor se presentó ahí en esa cisterna. Hermano, ahí donde está el momento de prueba, puede ser en el hospital, en una clínica, en la calle, en la oscuridad, en las tinieblas, en la amenaza contra su vida, pero Jesús desciende a esos lugares. Y ahí en la cisterna oscura y con lodo podrido, donde estaba Jeremías en su angustia, en su desaliento, ahí descendió Jesús. Y dice él: siento que Jesús, que Dios está conmigo, y siento que es como un poderoso gigante. Siento que una gloria y un poder ha invadido mi vida de tal manera, dice el siervo, que ese fuego de la presencia de Dios se metió a lo más profundo de mis huesos. Eso es lo que hace Dios, amado hermano, en medio del desaliento, en medio de la desesperación de su pueblo. Él se manifiesta, Él está contigo ahora, Él está ahí, amado hermano, haciendo la obra en tu vida, porque Él te ama, porque Él tiene cuidado de cada detalle de tu vida. Y el otro beneficio, la unción: unges mi cabeza con aceite. El pastor ungía con aceite a las ovejas cuando estaban fatigadas, cuando estaban enfermas, cuando estaban agobiadas por el calor del sol. El pastor venía y derramaba el aceite sobre la cabeza y sobre el cuerpo de la oveja para que recibiera un aliento, que recibiera frescura, alivio. Y es lo que hace Dios por medio de su presencia. Él te trae alivio, Él te unge, Él unge tu cabeza. El Espíritu Santo está con nosotros, es nuestro gran consolador.
Él está contigo. La unción del Espíritu de Dios viene a ti para darte valor, para darte ánimo, para darte fortaleza. Y el séptimo beneficio dice: y en la casa de Jehová viviré por largos días. Quiero contarles, aquí voy a terminar con esto. El día viernes estuvimos con una familia ahí en el cementerio, ayudando a una familia, consolando una familia. Y me dice la hermana antes de comenzar la prédica, el mensaje: hermano, quiero pedirle que en su mensaje usted haga referencia a cuál será el cuerpo con el cual los cristianos vamos a ser resucitados en aquel día. Y la razón es esta. Me dice: mi mamá sufrió una enfermedad muy cruel, muy dura. Su cuerpo se deformó, su cuerpo terminó llagado, completamente deformada. Y esa es la impresión que los familiares, mis hijos, mis hermanos tenemos finalmente de mi madre. Pero yo sé que ella no se va a levantar así. Entonces citamos ese gran pasaje de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, que habla del día de la venida del Señor. Los que duermen en Cristo, dice Pablo, serán resucitados primero, y luego los que vivamos seremos transformados y nos vamos a levantar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo glorioso, como un cuerpo nuevo. Ya un cuerpo, hermano, no aquel cuerpo agobiado por las enfermedades, por la vejez, por los problemas de la vida, hermano, por las situaciones duras que nos toca vivir en este mundo. Ese cuerpo que se deteriora, que se enferma y que finalmente muere. Nos vamos a levantar en gloria. ¿Por qué razón? Porque hay una garantía del pastor divino, hermano, que no todo termina con la muerte. Es más, después de la muerte viene lo mejor, hermano. Después que usted y yo nos levantemos en gloria, es cuando viene lo mejor de Dios para nuestra vida. Es por eso, hermanos, que la garantía del pastorado de Cristo, y yo dije algo que lo repito acá: aquel cuerpo humano que aquí en la tierra fue templo del Espíritu Santo, aquel cuerpo humano que aquí en la tierra fue templo del pastor divino, del pastor Jesucristo, aquel cuerpo que fue templo de Dios aquí sobre la faz de la tierra, será preservado para la eternidad. Será el templo de Dios en la eternidad. Será, hermano, ese cuerpo será el templo del Hijo de Dios en la eternidad. Amado hermano, Jesús, el buen pastor, está aquí, está con usted. Él lo quiere pastorear. Déjese pastorear por Jesucristo, por favor. Cada día, en todo problema, en toda circunstancia, en toda batalla, en toda situación, Jesús quiere intervenir en su vida. Dele permiso. Haga, hermano, que Él haga lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera, en su vida, ahora y siempre. Póngase de pie, vamos a orar. Siempre tenemos problemas con el tiempo, pero usted dele gracias a Dios allí donde usted está. Dígale: gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre. Gracias por tu hija, Señor amado. Gracias porque tú estás con ella, Padre. Jehová está contigo. Él te da la victoria. Él te da la victoria. Él tiene todos los recursos. Ahora, Padre Jesús, buen pastor, Señor amado, revélate, Padre, revélate, Padre, revélate, Padre. Dios está con usted. El buen pastor está contigo. El buen pastor está contigo. El buen pastor está contigo. Él camina contigo. El buen pastor está pastoreando tu vida. El buen pastor cuidará de ti. El buen pastor te dará nuevas fuerzas. El buen pastor te dará victoria en medio de tu batalla. El buen pastor te ayudará. El buen pastor te dará nuevas fuerzas. El buen pastor traerá su gloria sobre tu vida. El buen pastor te acompañará. El buen pastor te dará la victoria en esa batalla.
El buen pastor te bendecirá en medio de tu tribulación. El buen pastor te da nuevas fuerzas para proseguir en el camino. El buen pastor te da la victoria ahora. El buen pastor pelea tu batalla. El buen pastor pelea tu batalla en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él está contigo como un poderoso gigante. Él está contigo como un poderoso gigante. Él pelea por ti. Él está contigo. Él es el que sana toda tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de sus favores, de sus misericordias. Él te da la victoria. Él se acerca a ti para darte la victoria. Su presencia se acerca a ti para bendecirte, para ayudarte, para tomar tus batallas, para tomar tus problemas, tu necesidad en sus manos preciosas, para darte la victoria. Él está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová te da la victoria ahora. Él se hace cargo de cada necesidad. Él te da la victoria. Él pone su mano de poder sobre tu vida. Él está contigo, amada hermana. Él está contigo. Él te da la victoria. Él te da nueva fuerza. Él abre caminos donde no lo hay. Él obra milagros en el nombre de Jesús. Él te da la victoria en tu vida ahora. Él cuida de ti, amado hermano. El Señor te da nueva fuerza. Él te levanta con poder y gloria, porque Él ha oído tu clamor, porque Él ha visto tu necesidad, y Él te levanta ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Señor amado, buen pastor, ahora te pido, Señor, ten cuidado, Padre, ten cuidado, Padre, ten cuidado, Padre mío, ahora en el nombre de Jesús. Señor amado, ahora da nuevas fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna en esta hora, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús amado, te has acercado para dar vida, te has acercado para dar vida, para dar bendición a aquel que lo necesita, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, con tu mano poderosa, aleluya, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que ya no tiene. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Padre, te pido, Señor, que te manifiestes, Señor. Sana al que está enfermo. Da victoria, Señor amado, en medio de esa batalla, en medio de esa necesidad, Señor. Hazle sentir a tu pueblo que tú estás cerca, que tú estás en medio de ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, Señor amado, en el nombre de Jesús. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios te ama. Dios tiene una victoria para ti en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, oh Señor, obra el milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Obra el milagro, Señor. Oh, desciende con poder y gloria, Padre, para obrar, Señor, para sanar y para bendecir la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en medio de toda tribulación. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya, Padre. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Dígale gracias por estar conmigo. Gracias por ayudarme, Señor. Te entrego toda batalla, te entrego toda carga, te entrego, Señor, todo lo que agobia mi vida, buen pastor. Lo pongo a tus pies en esta mañana, Señor. Haz conmigo, Señor, conforme tú lo has determinado, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, tenemos que terminar, pero que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que Dios los guarde y los esperamos en las actividades de la iglesia. Bendiciones para todos.